Boris, tú nos dirás cuándo empezamos a grabar. Podemos partir. Vamos a comenzar. Bueno, entonces bienvenidos y bienvenidas todos a este, noten ustedes, que es el seminario 24º, para que no se entere, 24, de la Academia de Derecho Civil, esta vez sobre la inoponibilidad en el Código Civil y en la Ley del Consumidor. Este es un seminario que se enmarca en un proyecto Fondesit de iniciación, número 112-30-097, de la profesora Natalie Walker. La profesora Walker es directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Alberto Hurtado y doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de contar con un magíster en Ciencias Jurídicas por la misma universidad. Es una buena amiga de esta academia, así que le agradecemos especialmente que nos acompañe. Y sin más, Nati, te dejo a cargo de todo este asunto. Muchas gracias a título personal esta vez. Muchas gracias, Íñigo, bueno, Patricia, que está ahí también conectada, y Boris, que ha organizado esta actividad. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema y sobre todo porque es una actividad estudiantil y me gusta compartir los temas que uno está investigando con los estudiantes para que tengamos un vínculo más intenso y más fuerte entre profesores y estudiantes, porque muchas veces uno está como muy encerrada en sus propios temas y no tiene muchas oportunidades de compartirlos con los estudiantes. Así que agradezco especialmente la invitación y sin más, entonces vamos a empezar a desarrollar este tema de la inoponibilidad. Em, lo primero que quiero decir acerca de la inoponibilidad es que es un tema que está en general poco tratado. Hay pocos Ujú. autores en Chile que se han referido al tema de la inoponibilidad y es todavía algo que está en desarrollo y que espero que siga en el tiempo investigándose más, sobre todo porque tiene repercusiones importantes a nivel jurisprudencial, a nivel de práctica de la abogacía, así que es importante tomar estos temas para seguir desarrollándolo. Y bueno, lo primero es que efectivamente se ha escrito poco, hay pocas obras jurídicas, por ejemplo, en materia, si pensamos nosotros en materia de libros que se han escrito como obras como más gruesas, que abarquen más el tema, son pocas y les cito ahí específicamente este libro que es del año 94, es de un profesor español, Luis Felipe Ragel, y él se refiere en términos muy sencillos a lo que ocurre con la inoponibilidad. Dice pie. En la vida cotidiana nosotros no podemos prescindir de algunos obstáculos porque están ahí y no los podemos obviar, pero él habla de este mundo mágico, dice, donde habita la inoponibilidad, porque ahí sí nosotros podemos fingir o imaginarnos que el obstáculo no existe. ¿Ah? Podemos hacer como que algo no existiera. Y efectivamente de eso se trata, en esencia, la inoponibilidad. Em, Solemos pensar cuando leemos obras jurídicas del tema o cuando estamos implicados en materia judicial con las sentencias de que la inoponibilidad se refiere solamente a los negocios jurídicos, pero la verdad es que abarca un universo de cosas bastante más amplio. La inoponibilidad puede referirse a un hecho, a un acto, a un derecho subjetivo, a una situación. Aunque acá vamos a referirnos específicamente a la inoponibilidad de los negocios. Si uno pudiera hacer una breve síntesis de cómo se va desarrollando la inoponibilidad a lo largo de la historia, cómo surge y hasta la actualidad, los primeros rastros que aparecen de la inoponibilidad están situados en Italia y específicamente en el ámbito de la letra de cambio. La letra de cambio eh, se inserta en el ámbito jurídico como un hito bien importante, porque efectivamente lo que hace la letra de cambio es facilitar el comercio entre estos comerciantes que tenían que trasladarse de una ciudad a otra cuando se empieza a desarrollar en la época del Renacimiento, esto empieza y desde la Edad Media empieza el comercio a florecer. Y en Italia particularmente, en ciudades importantes como Florencia, como Génova, que son
son hitos, polos del comercio, empieza a tratar de facilitarse el comercio entre los distintos comerciantes que están en puntos del mundo distante. Entonces, para el transporte de estas mercaderías tiene que desarrollarse elementos jurídicos y económicos que sean facilitadores del intercambio. Y aquí surge la letra de cambio y surge este hito importante porque surge la inoponibilidad de las excepciones. ¿Y en qué sentido esto es importante? Porque cuando uno piensa en la estructura de la letra de cambio, se independiza de la relación causal que le da el origen, porque la letra de cambio es un documento que está destinado a circular y por lo tanto para que pueda circular no podemos hacer depender la relación jurídica actual de las anteriores. Tienen que estar de alguna manera desconectadas desde el punto de vista causal. Entonces ahí empieza a surgir esta idea de que las excepciones que yo pueda tener contra los titulares anteriores de la letra de cambio no pueden hacerse continuas hacia atrás. O sea, tiene que de alguna manera estar separada cada relación para que no vaya a caer la validez de la letra de cambio por alguna relación causal anterior que no tiene nada que ver con la actual. Entonces, de ahí surge la inoponibilidad como un punto importante en la vida jurídica. Más adelante, si uno piensa ya en la regulación de los códigos civiles, en el Código Civil francés y en los posteriores, no aparece nombrada como tal en los códigos, digamos, modelo originales, ¿cierto? Como el Código Civil francés, estoy pensando, no aparece ahí, ni tampoco en el Código Civil chileno original. A Chile, ¿cómo llega esta figura de la inoponibilidad a través de una obra específica que es de un autor francés que se llama Daniel Bastián y que él escribe un libro en el año 1927 que se llama Ensayo de una teoría general de la inoponibilidad? De hecho, yo partí estudiando con la idea de estudiar la inoponibilidad porque yo me compré en una librería que venden textos antiguos acá en Santiago, encontré este texto de Bastián y me pareció interesante poder analizar, perdón, me encontré el libro de Alberto Baltra que hace referencia a Bastián y empecé a leerlo y lo encontré súper interesante y se ve como muy moderna la estructura que aplica este libro. Y precisamente años después, en el 1935, el chileno Alberto Baltra, entonces, se basa en esta tesis doctoral que había escrito Daniel Bastián y aplica entonces estas categorías que están en la obra francesa a la realidad chilena. Entonces dice, mire, esto perfectamente puede ser situado en nuestra propia realidad y podemos nosotros tomar elementos de esta teoría de la inoponibilidad de los negocios jurídicos. Y él escribe un libro también, este chileno Alberto Baltra, que se llama Ensayo de una teoría general de los actos inoponibles, que es su memoria de licenciatura de la Universidad de Chile. Entonces, estas ideas que estaban en estos textos no pueden ser incorporadas en el Código Civil chileno porque el Código Civil chileno es anterior y no alcanza a recoger esta teorización sobre inoponibilidad. Tiene algunas expresiones similares en el texto, pero que se pueden homologar y se puede entender que la inoponibilidad está de alguna manera recogida, pero no con esa nomenclatura. Por ejemplo, el Código Civil original chileno dice, se refiere a que no podrán oponerse ciertos actos o se mirarán como no ejecutados o como no celebrados en el 1701, en el 1707, pero no utiliza originalmente la palabra inoponibilidad, sino que se refiere a que no se pueden oponer o con esas expresiones análogas. Y tampoco, desde luego, no la define ni alude a su naturaleza jurídica, porque no está en la mente de Bello esta idea general sobre la inoponibilidad, sino que se refiere a los efectos de los actos, pero de una manera un poco más amplia o general. Luego, con modificaciones legales posteriores, se utiliza propiamente la expresión oponibilidad o inoponibilidad, pero eso ya no está en el código original, sino que son modificaciones legislativas, por ejemplo, del artículo 225, inciso final, que se refiere al cuidado personal. eh,
cuando los padres, ¿cierto?, acuerdan el cuidado personal de los hijos, que establece el código una exigencia de oponibilidad de ese acuerdo, o en el artículo 1337, número 10, inciso tercero, a propósito de la partición, que se refiere a la inscripción de la resolución como un requisito de inoponibilidad cuando se establece el derecho de habitación para el cónyuge sobreviviente, por ejemplo, o casos como la administración ordinaria de la sociedad conyugal, en que ahí se refiere, por ejemplo, este artículo 1757 de la inoponibilidad del arrendamiento, la cesión de la tenencia de bienes por más del tiempo fijado por la ley, establece un límite de tiempo, ¿cierto?, de 5 años. Por lo tanto, si sobrepasas el límite de tiempo, dice que será inoponible en el exceso. Y establece entonces estas reglas como más específicas y que aluden específicamente a esa nomenclatura de inoponibilidad. Pero como les decía, eso es posterior al código porque insisto que el código no recoge esa teorización de la inoponibilidad porque el código nuestro es anterior. ¿Qué es lo que ha dicho la doctrina respecto de la inoponibilidad? ¿Qué trabajos nosotros podemos destacar que hayan avanzado en este tema? Bueno, hay varios trabajos bien interesantes que se han escrito por los profesores Domínguez en su momento, Ramón Domínguez Águila, Carlos Pizarro, Cristian Aedo, Rodrigo Barcia, em, el profesor Rodríguez de la Universidad Católica, eh, María Graciela Brandt, Álvaro Vidal. Hay varios trabajos que se refieren específicamente al tema de la inoponibilidad en alguna de las facetas. Incluso hay esfuerzos más recientes todavía, porque estos trabajos son de las décadas anteriores, los más recientes, pero existe, por ejemplo, un libro que se escribió el año pasado, que salió publicado, que es de unos autores que son Lule y Arévalo, que escriben un libro específicamente sobre inoponibilidad. Es un texto que no es de corte propiamente académico, sino que es para facilitar la labor del abogado litigante y poder resolver algunas cuestiones desde el punto de vista práctico. Y si bien tiene cierta teorización, no está escrito por académicos, sino que son abogados litigantes que quieren resolver como problemas prácticos al respecto. Y uno puede decir, bueno, siempre se puede avanzar un poco más y se podría escribir, ¿cierto?, un texto propiamente académico en el futuro en que vea como desde un punto de vista como más holístico la inoponibilidad para abarcar varias cuestiones que son críticas y que todavía no están resueltas porque este es un tema que se está discutiendo todavía. Y muchas de las cosas todavía no están resueltas, cuestiones esenciales como la naturaleza jurídica o cosas básicas. Em, lo importante y lo que yo pongo acento también es que eh, hay que examinar bien los cánones que están presentes. Cánones me refiero como las posturas clásicas que están ahí en los trabajos, por ejemplo, de Alessandro Somarriba, de Alberto Baltra, más adelante también en los libros, por ejemplo, de Abeliuk. Hay que cuestionar algunas cosas que están ahí presentes porque a veces uno da las cosas por sabida y en algunos casos eso presenta algunas dificultades, sobre todo a nivel jurisprudencial. Entonces sería importante que esto se continuara desarrollando más allá de, esto del aporte que uno puede hacer en un proyecto Fondesit o de esta naturaleza académica para que haya mayor discusión. A propósito de la discusión, si uno se pregunta, ¿a quién en términos clásicos, cita la jurisprudencia en Chile cuando habla de inoponibilidad, cuando se refiere en los fallos a esta materia? Yo he tenido la oportunidad de revisar en este proyecto de investigación varios fallos que se han dictado en esta materia y se suele citar mucho al autor Daniel Bastián, que es la obra, ¿cierto?, clásica que se escribe en el año 27, a Baltra de 1935, y ahí ya avanzamos en el tiempo un poco a Alessandro Somarriba y a ciertos autores actuales de los cuales les mencioné con anterioridad. Se cita en general bastante a las obras más antiguas y autores como Abeliuk en algunas materias puntuales. En los últimos años ya ha habido más citas a la doctrina más moderna que ha escrito de estos temas, ¿cierto? Un profesor Álvaro Vidal, también Patricia López, que está acá presente en algunos aspectos, también se cita.
vinculados, ¿cierto?, a algunos aspectos específicos, a María Graciela Brandt, a Carlos Pizarro. Y curiosamente se cita muy poco a Luis Felipe Ragel, que es este autor que les mencionaba al principio, y se cita particularmente por quienes han obtenido el doctorado en España, porque han tenido oportunidad de revisar la obra de Ragel allá en España. Yo me conseguí el texto y claro, escribe cosas bien interesantes, pero no fue muy publicitado acá en Chile, sobre todo porque ese libro, esa obra de él está descontinuada. Entonces es muy difícil conseguirla a menos que uno tenga el texto y que lo traiga a ella, porque ya la editorial no sé por qué no lo sigue editando. En cuanto al desarrollo jurisprudencial que ha tenido la inoponibilidad en Chile, uno podría decir, así en términos simples, que se ha configurado a fuerza de necesidad, porque muchas veces ha sido la única vía existente para proteger a los terceros frente a contratos que han sido celebrados en su perjuicio. Hay varias hipótesis en que uno puede imaginar que los terceros se vean perjudicados, como simulación, como fraude, y muchas de esas hipótesis son conducidas o configuradas en los fallos a propósito de la inoponibilidad para tratar entonces de proteger a estos terceros. Entonces, como no hay una ley específica ni concreta, ni un remedio que proteja específicamente a los terceros, entonces los tribunales han empleado en varios casos a la inoponibilidad como una herramienta útil. Por ejemplo, si miramos en el caso de los bienes familiares, el tema el mecanismo de publicidad que tiene que existir, entonces los tribunales han dicho, mire, efectivamente esto se puede conducir por la inoponibilidad, porque los terceros no se pueden ver afectados cuando hay una situación que los perjudique y que no haya una ley específica que lo resuelva de una manera concreta, con una sanción específica o un remedio particular. Entonces dicen, mire, lo más sencillo aquí es considerar que esto les va a ser inoponible porque los perjudica específicamente. Em, En esta materia de inoponibilidad hay varias preguntas que uno se puede formular y que también están en discusión creciente, y que son interesantes de pensar. Por ejemplo, ¿cuál es la relación existente entre la oponibilidad y la inoponibilidad? Uno podría pensar que son cosas similares, que se refieren a lo mismo, pero tienen sus particularidades. Por ejemplo, cuando uno piensa en oponibilidad hoy en día, la generalidad de los autores más modernos piensan que los contratos celebrados entre las partes, pese a que tengan efectos en cuanto a derechos y obligaciones respecto de esas partes específicas, la verdad es que los terceros están obligados a respetar a los contratos y por lo tanto, por esencia, los contratos son oponibles a los terceros, aunque ellos no estén, desde luego, obligados en términos generales por los derechos y obligaciones que emanan de ese contrato. O sea, los efectos son entre las partes, pero eso no significa que los terceros sean completamente ajenos a los contratos o actos porque tienen que respetarlos. Pero la inoponibilidad no si bien está relacionada con eso, no es sinónimo de oponibilidad, sino que es un efecto particular que se genera y muy excepcional, porque es una excepción a esta circunstancia de que los terceros, ¿cierto?, no se van a ver afectados por los actos celebrados entre las partes. Entonces, por lo tanto, la inoponibilidad se ve en la actualidad como una excepción a este efecto reflejo que de alguna manera involucra a los terceros. Entonces, por excepción, hay ciertos casos, ciertas hipótesis en que los terceros no se van a ver afectados por actos que les perjudican. Entonces, es una protección específica que se establece en la ley para ellos. Se pregunta también respecto de cuál es el fundamento. Eso también es muy discutible y los autores dan distintos fundamentos de por qué la inoponibilidad existe. Si uno pudiera hacer una síntesis del argumento más esgrimido, es simplemente la protección a los terceros. O sea, el fundamento más recurrente de la doctrina es que es un mecanismo de protección a los terceros. Si uno se pregunta también,
por temas clásicos de discusión en teoría jurídica, en teoría del derecho o el derecho civil, si es una forma de ineficacia o es una categoría más general, también es una pregunta importante porque de eso depende también cómo uno concibe y cómo aplica esta inoponibilidad. Em, Otra pregunta importante es cómo se ejercita judicialmente. Autores se han preguntado, bueno, ¿podría, por ejemplo, el juez conocer de oficio la inoponibilidad y declararla sin que la parte se los pidan o sin que el tercero alegue esta circunstancia, ¿cierto? Son preguntas que están siempre ahí presentes y que no están resueltas y que muchas veces ni siquiera se discuten tanto en materia jurisprudencial o por los autores. ¿Quiénes podrían alegar la inoponibilidad? A veces se considera que la inoponibilidad se considera como con mayor amplitud de lo que la ley pretende en un principio regular y hay autores que piensan que la inoponibilidad tiene una posibilidad más amplia de alegarse, pero hay un tema de legitimación ahí también que es necesario discutir. No es que todos los terceros puedan alegar la inoponibilidad, sino que la ley, cuando regula los casos, va estableciendo pautas para que ciertos terceros puedan alegarla y no es de una legitimación activa generalizada. Entonces, eso también hay que matizarlo. En general, la inoponibilidad es un tema que está lleno de matices, que está llena de posibilidades de discusión, pero que hay que ir viendo caso a caso. Eso es una materia muy casuística porque no se puede en general dar tantas reglas aplicables a todos los casos precisamente porque la inoponibilidad no está desarrollada de una manera general como una forma de ineficacia para los que piensan que es una ineficacia o un remedio o como uno lo conciba, no es una cosa general, sino que ha sido armada, por decirlo así, caso a caso. Y por lo mismo, la pregunta está si se puede también postular como un mecanismo general de tutela. Por ejemplo, hay una idea que a mí me parece muy interesante de discutir y desarrollar, pero que todavía no ha sido conducida en la actualidad por Vidal y Brandt, que plantearon en su momento en un paper, creo que el 2016, si no me equivoco, que decían, mira, esto podría ser un mecanismo general de tutela que se pudiera concebir en términos generales. Es una idea muy interesante. Pero claro, también está la discusión ahí de cómo se va a desarrollar esto, porque siempre es importante establecer los matices y las diferencias en cada caso. Entonces, si estableciera de manera general, habría que ver ahí cómo se proyecta. Em, una de las preguntas también interesantes es, si hay ciertos casos en que la ley o el Código Civil se refieren, digo la ley porque puede haber leyes especiales como más tarde pretendo, ¿cierto?, referirme a la ley del consumidor. Si uno se pregunta respecto de los casos que están regulados, ¿podría haber alguna posibilidad de ampliación de la inoponibilidad más allá de lo que estrictamente está tratado, por ejemplo, resolver ciertos casos por analogía o incluso, ¿cierto?, como existe esta idea de aplicarlo de una manera un poco más general? Em, lo que yo he podido ver es que la doctrina, parte de la doctrina que pretende de alguna manera ampliar este ámbito de acción de la inoponibilidad, se sustenta en principios, en ciertos principios generales del derecho, como la protección a la apariencia, como la buena fe y la seguridad en el tráfico jurídico. Esos son en general los principios que se esgrimen para postular de alguna manera una posibilidad de ampliarla. Em, Porque efectivamente están vinculados con ciertas hipótesis o ciertos grupos generales de casos que la doctrina ha planteado como posibilidad de inoponibilidad. Em, en esta pregunta respecto de la oponibilidad o inoponibilidad, em, como les decía anteriormente, la regla general es que se conciba que los efectos de los contratos son que están celebrados entre ciertas partes sean oponibles a los terceros. Así que no debería confundirse
esto que se nos enseña en los cursos de derecho civil, ¿cierto? En el ramo, ¿cierto? de contratos o lo que haga, ¿cierto? Su homólogo. eh, si uno estudia los efectos de los contratos, el efecto típico que se estudia es el efecto relativo. Vale decir, los contratos generan derechos y obligaciones para las partes que los celebran y por lo tanto, ¿cierto? Ese es el efecto entre las partes y van a tener solo efectos respecto de quienes los celebran. Pero si bien es cierto el contrato obliga solo a las partes, eso no significa que no pueda ser oponible a todos para que pueda tener eficacia el contrato. El contrato se dice por la doctrina que ha estudiado este tema, dice, mire, el contrato es un hecho social y por lo tanto su efecto absoluto, vale decir, más allá de lo que las partes han establecido como derechos y obligaciones entre ellas, este efecto absoluto entonces constituye este punto de inflexión al efecto relativo. O sea, solo las partes van a resultar obligadas por un contrato, pero los terceros que no participan tienen que respetar ese contrato y no pueden entonces entorpecer la existencia del mismo ni interferir en ese contrato porque eso puede generar otras consecuencias también. Entonces es importante que uno puede extraer aquí una doble consecuencia. Como los terceros tienen que reconocer los derechos que emanan del contrato, las partes pueden esgrimirlos ante los terceros. Ese es un efecto muy importante. Y lo segundo es que los terceros pueden invocar el incumplimiento de una obligación contractual ante las partes contratantes en el caso de haber sufrido un perjuicio. Es una relación bidireccional. En materia de situar la inoponibilidad, cómo la doctrina en Chile ha visto este problema, estos problemas que se generan precisamente de esta interacción entre los efectos de los contratos. Eh, Básicamente, esto se sitúa en dos ámbitos distintos. La doctrina sitúa la inoponibilidad eh, de una parte como una forma de ineficacia de los negocios jurídicos y por otro, como una excepción al efecto absoluto o expansivo de los contratos. O sea, si uno pudiera sintetizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la doctrina? Unos dicen que es una forma de ineficacia y otros una excepción al efecto absoluto, expansivo, reflejo, que son términos sinónimos. Esto genera indudablemente dificultades porque no es lo mismo concebirlo de una manera o de otra. Eh, De lo que yo he podido estudiar respecto del tratamiento de la inoponibilidad que hace la doctrina y la jurisprudencia chilena, es que la mayoría y con frecuencia tienen la visión de que la inoponibilidad es una sanción de ineficacia de los negocios que no cumplen ciertos requisitos que la ley dispone, ¿ah? En forma expresa. Se define así por la doctrina generalmente como una sanción de ineficacia. Y la utilización de la palabra sanción aquí nos genera una dificultad interpretativa y un problema, porque si nosotros concebimos la inoponibilidad como una sanción, estamos eh, de una manera importante, entendiendo que el centro, el foco de atención está en las partes contratantes. Hay algo que las partes contratantes no han hecho en forma debida, por ejemplo, no han respetado una norma legal o han desarrollado mal un requisito, una exigencia legal. Entonces, el foco está en las partes. Las sanciones para las partes y por lo tanto, si han incumplido un requisito, habrá que aplicar esta ineficacia. Pero si nosotros miramos la inoponibilidad como una excepción al efecto absoluto de los contratos, estamos poniendo el foco en los terceros, porque en el fondo no estamos sancionando una conducta desplegada por las partes, sino que estamos pensando en que lo importante es proteger a los terceros. Entonces, hay ahí una diferencia cualitativa importante de cómo se concibe la inoponibilidad. Em, Hay entonces aquí una consecuencia importante, y es que los tribunales chilenos que siguen a la doctrina imperante, que concibe entonces la inoponibilidad y lo repiten varias veces, esto como una sanción de ineficacia, como una ineficacia, lo conciben como una ineficacia en un sentido estricto y por lo tanto de interpretación restrictiva.
Eso es un corolario de concebirlo así. Entonces, por lo tanto, como lo interpretan de manera restrictiva, dicen, mira, aquí lo que habrá que ver es si está establecida en un caso que la ley regule, como es una sanción, y por lo tanto las sanciones son de interpretación restrictiva. Si no está claramente el caso establecido y delimitado con todas las consecuencias, entonces significa que no vamos a poder aplicar la inoponibilidad más allá de lo que la ley estrictamente regule en cada caso, a la usanza un poco como del tipo penal. Si no está establecido en la ley, entonces no se puede aplicar ni ampliar de ninguna manera. ¿Qué es entonces la inoponibilidad? Ese también es un tema que no es fácil de resolver porque tenemos, ¿cierto?, la visión de las doctrinas, ¿cierto?, cómo está concebido en términos de dónde la ubico yo. Pero ¿qué es? Tampoco está muy claro porque la noción tradicional, ¿cierto?, establece acá que, como les decía, es una forma de ineficacia y que, complementando un poco lo anterior, tiene lugar cuando las partes han celebrado un contrato, porque lo ven específicamente o mayoritariamente, ¿cierto?, en la figura de los contratos, no pueden hacerlo valer frente a los terceros, usualmente por no haber cumplido un requisito externo al acto exigido por la ley. Eso es como si uno pudiera resumir la noción tradicional. Es una forma de ineficacia y que hace que el contrato no produzca efectos respecto a los terceros porque no han cumplido un requisito externo. Otra propuesta interesante de naturaleza jurídica es la que establece María Graciela Brandt, que dice que podría concebirse como un mecanismo protector de los terceros en términos un poco más amplios, que se puede aplicar de un modo más general, más allá de los casos expresamente regulados por la ley. Todavía no ha tenido oportunidad María Graciela de definir específicamente con mayor delimitación cuáles son esos casos, ¿cierto?, a los que se ampliaría. No está todavía claro porque no ha concluido, ¿cierto?, la idea en los trabajos. Esperamos que allá a futuro lo pueda hacer. Pero en principio la idea está planteada. O sea, mire, no necesariamente nosotros tendríamos que restringir la inoponibilidad a los casos que están expresamente regulados, sino que nosotros podríamos aplicarlo como un mecanismo más general. No sabemos todavía cuánto más general, pero más allá de los que están expresamente regulados. Pero lo que yo agregaría ahí, para matizar un poco esto, porque la idea está planteada en términos que me parecen demasiado generales, es que yo le agregaría una fórmula que dé a entender que esta ampliación no puede ser tan general como para que logre pervertir o desplazar las soluciones que ya están establecidas en la ley y expresadas de una manera, ¿cierto?, más clara. Entonces, por lo tanto, creo que la inoponibilidad puede de alguna manera ampliarse a casos, ¿cierto?, que no estén expresamente regulados, pero creo que el matiz ahí es que no desplace las soluciones que ya la ley establece de una manera expresa y que están reguladas en el código. O sea, no podemos reemplazar una cosa por otra de una manera tan amplia. Em, y por lo tanto, creo que esa idea hay que desarrollarla un poco más, pero efectivamente hay límites. O sea, creo que el código, y aquí termino la idea como para explicarlo mejor, el Código Civil tiene un sistema y una estructura interna en términos de ineficacia o en términos de efectos de los actos y contratos, que a mí me parece que es bastante armónica y que está ordenada. Y por lo tanto, si nosotros vamos a entender que todo es inoponibilidad o que de alguna manera esto se amplía demasiado, podemos correr el riesgo de reemplazar soluciones que el código viene dando hace mucho tiempo, desde el origen, desde el texto original, reemplazarlo, ¿cierto?, por esta figura de inoponibilidad que de partida no está definida, no está reglamentada en sus requisitos y que puede entonces llevarnos a extremos que de repente pueden ser más perjudiciales para los terceros que protectores. Entonces creo que hay que tener cuidado de repente cuando uno amplía demasiado la interpretación. Y esta idea de que siempre y cuando no se perviertan, no se desplacen las soluciones ya otorgadas expresamente por la ley, es porque a veces no está claro que, si es que consideramos que fuese una ineficacia, tampoco está claro qué ineficacia aplicar.
Entonces no es una cosa tan sencilla. Y esto presenta problemas prácticos que ya han salido visibilizados por la doctrina. Por ejemplo, hay un comentario de sentencia muy interesante del profesor Rodríguez de la Católica, que escribió precisamente en la revista chilena de Derecho Privado un comentario a raíz esta idea de desplazar estas sanciones y de sustituir unas por otras de una manera como tan liviana, porque a veces puede generar problemas para las mismas partes litigantes. En este comentario de sentencia dice que hay un peligro de postular que la incompatibilidad entre las acciones de nulidad, de inoponibilidad y reivindicación. Porque aquí el problema que se daba en este caso que se resolvió es que eh, el actor eh, quería aplicar una solución dada por el Código Civil, o sea, era una acción rescisoria en materia de transacción y se topaba de alguna manera con el tema del dominio, había ahí como un conflicto importante, entonces el tribunal resolvió diciendo, mire, lo que pasa es que aquí no se puede y son incompatibles y por lo tanto no se puede resolver de esta manera que el actor dice cuando el código decía otra cosa. Entonces se pasa por alto el texto expreso del Código Civil, ¿cierto? Por dar aplicación a una teoría que es doctrinaria y por lo tanto que va en otro sentido. Entonces, por eso pongo ahí que en este caso seguía muy de cerca la doctrina de Abeliuk, que postula que la inoponibilidad era lo que había que usar acá y no lo que dice el código, que era básicamente una acción rescisoria. Entonces, en el fondo, la idea aquí es como hay quien tiene un martillo, todo problema jurídico es un clavo, porque en el fondo, si nosotros empezamos a ampliar las hipótesis de inoponibilidad a todos los casos que se nos ocurran, la verdad es que vamos a presentar como soluciones que pueden parecer como originales, pero que en realidad están en contra del texto expreso del código. Y eso es un problema porque estamos dejando de aplicar lo que la ley dice específicamente por algo que la doctrina dice en un sentido distinto. Otra de las preguntas que planteaba, ¿cierto? Hace un momento atrás, respecto de a cuáles terceros tutela la inoponibilidad. Como se fijan, nada de estas cosas están muy claras porque todos son objetos de discusión precisamente porque la ley no los regula expresamente. No está claro tampoco a cuáles terceros, pero aquí lo que uno podría delimitar es que existe esta necesidad de distinguir entre el tercero absoluto y relativo en principio, pero tampoco esta distinción es suficiente por sí sola para explicar cómo opera la inoponibilidad. Porque si nosotros pensamos en esta distinción entre terceros absolutos, que son las personas que están totalmente ajenas a la estructura del contrato, a diferencia de los terceros relativos, que son personas que sí tienen algún vínculo con las partes, como causavientes, ¿cierto? Como herederos, como cesionarios de los derechos de los contratos. Claro, hay diferencias de matiz, pero tampoco explica por sí solo la idea, porque pese a que habría terceros que resultarían más propensos a ser de alguna manera alcanzados por los efectos del negocio, esto no significa que no existan terceros extraños que estén interesados en evitar que dichos efectos les alcancen, como por ejemplo ocurre con las inoponibilidades por falta de concurrencia. Entonces, ahí hay que también matizar esto porque la idea que a mí me interesa aquí dejar en claro es que el tercero tendría que ser perjudicado por los efectos de un negocio para que entonces tuviera legitimación para poder reclamar la inoponibilidad. Entonces, no es tan amplio esto como que todos los terceros puedan reclamar, sino que eh, tendría que referirse a los terceros que se vean perjudicados. En esta misma idea, hay una autora española que dice que los terceros
protegidos por la inoponibilidad van a ser aquellos entonces que tengan algún derecho adquirido con anterioridad a la celebración del contrato y que pudieran verse entonces afectados por esto, por este. Aquí hace entonces énfasis esta autora, cada autor en verdad hace un énfasis en un aspecto distinto, porque es muy difícil teorizar de manera tan genérica sobre esta inoponibilidad. Entonces, esta autora hace énfasis en el tema de los derechos adquiridos, que también es un elemento importante para delimitar la inoponibilidad. Si uno va al Código Civil chileno y pudiera tomar todos los casos de inoponibilidad que son detectables, uno podría decir, que, mire, aquí hay inoponibilidades que se pueden clasificar, inoponibilidades de forma, de fondo, y así lo clasifican también los autores clásicos como Bastiano, como Baltra. En los de forma uno puede encontrar grupos, la falta de publicidad sustancial, la falta de fecha cierta. En el caso de las inoponibilidades de fondo, que me parece que son las más interesantes de desarrollar porque dan materia a una mayor discusión, están, por ejemplo, los grupos de inoponibilidad por fraude, por clandestinidad, por lesión a los derechos adquiridos, hay varios casos ahí, por falta de concurrencia, por lesión a las asignaciones forzosas. Hay entonces posibilidad de agruparlo en distintos casos generales o grupos. Em, Algunos casos de inoponibilidad que están en el Código Civil y que son emblemáticos y que la doctrina y la jurisprudencia han tenido oportunidad de desarrollarlos con mayor asiduidad. Está el artículo 1707, que hace la diferencia entre las escrituras privadas, ¿cierto? Si se acordarán los alumnos que ya han tenido estas materias, que el artículo 1707 dice que las contraescrituras privadas que las partes hagan para modificar las contraescrituras públicas, dice, no van a tener valor respecto de los terceros, salvo que se subinscriban, porque hay ahí un tema de que los terceros tienen que enterarse de estas modificaciones, porque si no se puede dar origen ahí al fraude, a la simulación, a diferentes aspectos problemáticos que se puedan verificar. O el caso típico también del artículo 1815 respecto a la venta de cosa ajena, que es inoponible al verdadero dueño, o la notificación de la cesión de derechos. Hay varios casos que uno puede ahí, estos no son, por supuesto, no son todos, hay muchos más, pero estos son como los típicos que uno puede encontrar como sin hacer un catálogo exhaustivo. Entonces, hay varios casos interesantes que se pueden revisar y sobre todo la idea general es que este es un tema en desarrollo. Hay muchísimas más preguntas que respuestas y que certezas, porque la verdad es que la teorización que uno puede hacer de la inoponibilidad es siempre, está siempre limitada por este aspecto casuístico, porque como les decía en un inicio, la inoponibilidad no está regulada originalmente en el texto del Código Civil, sino que está sacada, ¿cierto?, de los casos específicos y se trata de dar alguna teoría general, pero la verdad es que es difícil precisamente porque cada caso también presenta y cada grupo de casos presenta particularidades bien distintas. Bueno, y finalmente, para no extenderme más, porque ya llevo harto rato, no me había dado cuenta del desarrollo del tiempo. La inoponibilidad en la Ley de Protección al Consumidor hay particularmente la regulación que hace la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, en que utiliza la nomenclatura de inoponibilidad, es un artículo específico que es el artículo 53 y está tratada específicamente a raíz del procedimiento especial para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores. Este artículo 53 de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores incorpora eh, el tratamiento de la inoponibilidad y se refiere técnicamente a la inoponibilidad a propósito de los efectos de la reserva de derechos a que alude ese artículo 53, particularmente en el inciso primero y el inciso cuarto. Entonces, ¿en qué sentido ahí está tratada la inoponibilidad?
En el inciso cuarto particularmente establece cuáles van a ser los efectos. En realidad no desarrolla mucho cuáles son los efectos, dice qué es lo que va a pasar como consecuencia general, pero no dice mayormente cuáles, no especifica, pero dice cuáles son los efectos de la reserva de derechos para aquellos consumidores afectados que no se adhieran a la tramitación del procedimiento especial para interés colectivo difuso de los consumidores, que está en el título cuarto, párrafo 3. Y dice en forma textual que el efecto de la reserva de derechos será, dice, la inoponibilidad de los resultados del juicio. Y solo se refiere a eso. No dice mayormente qué significa esto y el fondo no establece como una precisión. Entonces, claro, uno puede interpretar de esa norma que efectivamente los consumidores que expresen la intención de tramitar esto y resolverlo por una vía distinta y reservan sus derechos, no van a ser alcanzados por los efectos de la sentencia. Pero eso es una idea muy general porque la verdad es que tampoco está claro a qué se refiere respecto de cuáles van a ser los efectos de la sentencia, porque uno podría decir, a ver, si nosotros seguimos esta idea general de que la inoponibilidad se refiere a la protección de los terceros que podrían verse perjudicados, en este caso eso no funciona porque se refiere a los terceros que puedan ser beneficiados, perjudicados o a todos los terceros que, que hayan hecho entonces reserva sus derechos. Por lo tanto, aquí también es una cosa que hay que averiguar y que hay que, en el fondo, investigar porque es una norma que establece una fórmula muy poco desarrollada en términos de los efectos. Yo he estado investigando esto con mis ayudantes y la verdad es que de por qué surge esta norma y examinamos la tramitación legislativa y surge de una manera un poco repentina en la discusión parlamentaria, entonces tampoco hay un desarrollo de dónde surge, de dónde se saca, dónde se extrae y eso también genera harta incertidumbre porque no se sabe bien qué significa. Entonces, se emplea la palabra inoponibilidad, pero no se establece cuáles van a ser las consecuencias concretas de extraerse y de sustraerse de los efectos de la sentencia que se dicte en este procedimiento. Así que, como les digo, todo esto está en discusión, son muchas preguntas porque en verdad es un tema que hay que desarrollar. Así que si alguno de los alumnos aquí que está presente se motiva y quiere seguir investigando, la verdad es que la inoponibilidad da mucho para poder investigar y discutir porque es algo que hay que desarrollar y como ven hay muchas preguntas planteadas que es interesante seguir discutiendo. Ah, y con esto entonces pongo fin a la presentación y les agradezco el haberme invitado para poder conversar sobre estos temas. Muchas gracias, Natalie. Oye, una cosa Gracias a a ustedes. ¿Sí? propósito de tu Dime. última invitación de los alumnos y alumnas, y es que la Sí. academia, como tú sabes, está organizada como un hub así de proyectos. Por lo tanto, si alguna vez quieres dirigir un proyecto sobre inoponibilidad, que ya sé que lo tienes como es evidente, pero si Ujú. quieres dirigir un proyecto que es más bien se refiera a recopilar y sistematizar las sentencias de la Corte, déjanos saberlo y convocamos alumnos y alumnas para que te ayuden, que es como lo hacemos con los 12, 13 o 14 grupos que tenemos. Me parece fantástico. Muchas gracias por el ofrecimiento y es muy interesante porque efectivamente para uno es una limitación importante porque en términos de tiempo, con todas las actividades que hay que hacer y todo lo que uno tiene que, que cumplir, es difícil hacer un trabajo como ese. Así que yo feliz y acojo completamente el ofrecimiento porque Súper. es muy interesante. Así que gracias. Boris, después tú te pones de acuerdo con Anati y lo vemos. Oye, Excelente. abrimos un turno de preguntas, ¿no es verdad? Como suele hacerse en estas ocasiones. Yo Pati tengo, López. ya. Bueno, en primer lugar, agradecerte la interesante exposición porque todos hemos tenido de alguna u otra forma un acercamiento a la inoponibilidad y claro, es un terreno como Ujú. escabroso. Entonces, sí, Sí. quería hacerte algunas preguntas y que a lo mejor te puedan llevar un poco en tu investigación. La primera es que Perfecto. si tú piensas que esta sanción, por así decirlo, del Pacto del 1723, que es una solemnidad compleja, ¿no? Que uno estudia en Ujú. primer año, Ujú.
y alude a la inoponibilidad en algún minuto, porque te das cuenta que hay que hacer una escritura pública para cambiar el régimen, hay que subinscribir. Pareciera ser que Ujú. ahí el legislador está pensando que la sanción es la inoponibilidad respecto de terceros si yo no efectúo la inscripción. Esa es Claro. la primera pregunta. Ujú. Eh, la segunda es que yo estoy muy de acuerdo contigo que la inoponibilidad ha surgido como por fuerza de la necesidad, ¿ya? Y me voy a constreñir al ámbito en que yo la he podido estudiar, que es la doctrina del levantamiento del velo, ¿ya? Y ahí mucho se discutió, ¿cierto? Estuvimos en un seminario tuyo hace 2 años, Sí, ¿sí? ¿El primero? sí, 2 años, sí. En que tú dijiste, bueno, hablemos de la inoponibilidad, y yo te dije, bueno, veamos el levantamiento del velo, que en el fondo la idea ahí es que el efecto es la inoponibilidad, no es la nulidad. ¿Ya? Y Ujú. claro, y ahí tienes un ejemplo en que a fuerza de necesidad se ha recurrido a la inoponibilidad, porque claramente esa figura, como todos sabemos, no está regulada en Chile, es una creación más bien jurisprudencial, ¿no? Frente al fraude al amparo de la personalidad jurídica. Entonces, para ratificar un poco tu Perfecto. afirmación respecto a eso. Y lo tercero, y acá es Ujú. donde no espero una respuesta, sino que a lo mejor contribuir a tu reflexión, porque uno cuando está Ujú. en proyectos empieza a hacerse preguntas tortuosas, ¿cierto? Interminables. Claro, leyendo a la María Graciela, y me acuerdo precisamente para tu congreso, que yo Ujú. tenía que estructurar esta idea de que había inoponibilidad y la Corte Suprema lo ha dicho y todo, y estudiar inoponibilidad, este artículo de la María Graciela, ¿cierto? Y también de Álvaro. A Ujú. mí me surgió lo siguiente y se me volvió a repetir ahora. Lo que pasa es que en materia de nulidad, en su minuto, bueno, siempre se ha dicho que la nulidad es una sanción, ¿cierto?, de ineficacia del acto jurídico. Los franceses siempre lo dijeron, pero con este advenimiento del movimiento de armonización de obligaciones y contratos, incluso Antonio Manuel, ¿cierto?, lo ha dicho, Morales Moreno en España y también Carmen Jerez, han dicho, mira, en realidad la nulidad no es una sanción, sino que es un medio de tutela, ¿ya? Y ahí había como un vuelco en la mirada para decir, mire, más que una sanción es un medio de tutela, ¿ya? Es un poco lo que ha planteado Íñigo con el error, que entre qué es Ujú. vicio de consentimiento y un mecanismo de distribución de riesgo, ¿cierto? De información defectuosa. Entonces ellos no desconocen una funcionalidad, pero reconocen otra funcionalidad, ¿ya? Que la nulidad podría ser efectivamente un medio de tutela. Y ahí depende de donde tú pongas el énfasis si lo pones en el tutelado o en el infractor de la norma, porque el infractor de la norma va a ser sancionado, ¿cierto? Y el tutelado obviamente va a ser tutelado. Entonces, mientras te escuchaba, me vino la misma Ujú. reflexión que a lo mejor te puede a ti ayudar para efectos de tu investigación. Yo creo Ujú. que es más un medio general de tutela que una sanción, ¿ya? Yo cuando estudié un poco la nulidad como medio de tutela me convencí de eso, por lo que le leía a los españoles principalmente y por esta cuestión del énfasis, ¿no? Que en algún minuto Ujú. también respecto a los medios de tutela se hablaba como de sanciones. Entonces a lo mejor sería interesante, tú ya estás terminando tu proyecto, pero todavía queda un tiempo, ¿cierto? Para que en alguna investigación Ujú. o algún comentario o sentencia, no sé, te refirieras a ese tema, porque yo creo que ese vuelco de tuerca es necesario, fíjate, como que el derecho civil en el último tiempo ha transitado de sancionar a tutelar, ha puesto como el énfasis en el tutelado. Y a partir de lo que dice María Graciela, a lo mejor no tan extremo, no tan general, pero sí en alguna Ujú. parte, podría construirse como un medio de tutela, principalmente por esto de la teoría de la apariencia, ¿cierto? Yo creo que hay algunos insumos doctrinales que te van a permitir a lo mejor plantear la discusión y ver la diferencia entre un enfoque y el otro, como ocurrió en España con la nulidad. Eso era todo. O sea, yo en el fondo tengo la primera pregunta porque las otras son como reflexiones, sin perjuicio que tú nos quieras comentar alguna respuesta preliminar a esa reflexión. Eso, Nati, muchas gracias. Perfecto, Pati, gracias. ¿Te Natalie, yo respondo? voy a sumar Dime tú. una, Ah, ya, ¿no? perfecto. Ya, ya, ya. Algo más breve que la de Patty. Y mi pregunta es la siguiente. En el Código Civil holandés o en el Código Civil y Comercial argentino, el Código Civil y Comercio argentino, o en general en los cuerpos más normativos más nuevos, ¿hay algún tratamiento sistemático de la inoponibilidad? Porque tiendo a pensar que no, ¿no es verdad? Por algo se le ha hecho el quite, pero puedo equivocarme y ahí está mi pregunta. Ujú. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, lo primero, Patti,
Efectivamente, yo estoy de acuerdo que en el artículo 1723 respecto al pacto de sustitución, ahí hay un tema importante de inoponibilidad, porque efectivamente la protección a los terceros está detrás de esta regulación y de esta exigencia de mecanismos de publicidad y de oponibilidad en particular para los terceros, porque efectivamente está pensando en ellos cuando está regulando esto. O sea, es indudable que ahí hay un elemento de inoponibilidad precisamente porque establece esta exigencia para protección y para evitar fraude a los terceros. Hay un trabajo interesante que se han escrito precisamente de este artículo 1723, por ejemplo, por Cristiana Edo, que ha desarrollado el punto y también plantea aquí que hay un tema de inoponibilidad en específico. Así que efectivamente es una aplicación concreta de un caso de inoponibilidad. Respecto de lo que me mencionabas, de lo que habíamos, ¿cierto? Hablado en el seminario hace un tiempo atrás del levantamiento del velo, ¿cierto? También que está vinculado a la inoponibilidad, porque efectivamente son aproximaciones variadas que se hacen de distintos enfoques doctrinarios para tratar el mismo problema, que es como cómo protegemos a los terceros de los fraudes. Esta es una idea que viene desarrollada desde hace harto tiempo atrás. Si uno examina, por ejemplo, los trabajos de principio de este milenio de Domínguez Águila, cuando hay un trabajo a mí que me parece muy interesante que se llama Fraus Omnia Mm, Corrumpit. Corrumpit, sí, en que él dice eso específicamente, dice, mire, aquí el fraude todo lo corrompe, por lo tanto, la idea que está detrás de estas regulaciones es que hay que proteger a los terceros de cualquier tipo de manifestación de fraude que se pueda verificar y sobre todo cuando las partes se coluden para perjudicar a los terceros. Entonces, por lo tanto, esta idea que está detrás de eh, teorías, por ejemplo, como la del levantamiento del velo, es precisamente eso. Y por último, respecto de lo que mencionabas de la sanción, sí, efectivamente, yo creo que lo más acertado, y me parece que está muy bien conducida la doctrina que va por la concepción del mecanismo de tutela, es que efectivamente esta concepción de, ya sea de la nulidad, de la inoponibilidad o de estos mecanismos de tutela como sanción, tiene defectos. Y de partida es algo que si uno lo piensa así como en términos más sencillos, no está regulado en el Código Civil como tal. Yo siempre me acuerdo de las palabras de un profesor de la Universidad Católica cuando yo estudiaba, que es Raúl Lecaros. Y Raúl Lecaros decía, aquí hay una ficción completa de un Código Civil que no existe, que muchas veces es planteada por la doctrina, en que dan por hecho, ¿cierto?, que ciertas cosas las estructuras son de cierta manera, pero en realidad el código no dice eso. El código en ningún momento dice, por ejemplo, que la nulidad es una sanción, sino que se extrae esa conclusión de la interpretación doctrinaria que se hace y que se sigue con posterioridad. Pero estas concepciones tan arraigadas muchas veces tienen problemas importantes. Entonces, el concebir a la nulidad como una sanción o a la inoponibilidad como una sanción es que precisamente nosotros estamos poniendo el foco, ¿cierto?, en la persona que, en este caso de la inoponibilidad de las partes, quien está incumpliendo una norma, pero no estamos poniendo el foco en, ¿cierto?, cuál es el sujeto tutelado. Y en el aspecto tutelar me parece que es mucho más interesante y más funcional establecerlo como una protección a los terceros y en ese sentido, ¿cierto? Por la teoría de la apariencia y por todo lo que está involucrado, me parece que esa es la solución correcta. De hecho, em, hay un libro que leí hace poco tiempo de un autor mexicano y que precisamente el libro es sobre la sanción y hace todo un seguimiento de cómo la doctrina, Hart, ¿cierto? Todos los teóricos del derecho que examinan el concepto de sanción siempre están ligando la sanción con, por ejemplo, la nulidad. Y dicen, bueno, a ver, ¿la nulidad es una sanción o puede ser concebida de una manera distinta? Y este autor dice, mire, a ver, mi conclusión es que la nulidad
y la sanción pueden ir por vías separadas, aunque tienen elementos comunes. Pero aquí, más importante que el aspecto estructural, es el aspecto funcional. ¿Para qué yo voy a plantear esto? ¿Cuál es mi objetivo? Y si mi objetivo es precisamente un objetivo de tutelar al tercero, me sirve mucho más el aspecto funcional, porque lo que yo quiero es, ¿cierto?, precisamente obtener esta protección. Y eso se obtiene mucho mejor considerándolo como un mecanismo de tutela, como un medio de tutela y no como una sanción, porque no gano tanto yo concibiéndolo como una sanción, a diferencia de todo lo que puedo obtener concibiéndolo como un medio de tutela. Y respecto de lo que me precisaba Íñigo en el tema de los códigos, sí, me parece que no hay un tratamiento general y yo creo que la dificultad mayor al respecto es precisamente que la inoponibilidad se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo de manera casuística y que los casos presentan diferencias importantes y matices unos con otros. Entonces, plantearlo así Ujú. como de manera más general es una dificultad y yo creo que no sé si eso se va a salvar de alguna manera, porque precisamente teorizar a nivel tan general de ideas que se han ido desarrollando desde distintos enfoques, distintas aproximaciones, es difícil. Entonces yo tampoco creo que haya un tratamiento general al respecto porque no ha sido posible, no sé si va a ser posible alguna vez. Me recordó, Natalie, Eso. el ¿Mm? tratamiento que ¿Mm? actualmente tiene el enriquecimiento sin causa, que ha ido girando desde una sola teoría. ¿Te acuerdas esto que te hace Sebastián Campos muy Eh, virtuosamente, que es ir detectando supuestos, ¿no? Yo creo que esa es la Exacto, forma correcta de proceder. Pero en fin, sí, estamos en estoy la de hora, acuerdo. pero si alguien tiene preguntas, desde luego todavía hay disposición. Ok, parece que las cosas son suficientemente claras. Natalie, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un tema realmente importante y muy poco trabajado, ¿no? Así que ándanos contando luego que vas publicando para ir leyendo. Perfecto, Y muchas eso gracias. Oye, y queda voy a tomar tu ofrecimiento de los totalmente. Boris te ayudantes va a de la contactar. academia, así que sí, 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 sí. estupendo, me Boris, tú parece tienes el muy correo de bien. la Nati, ¿no? Parece que Sí, 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 nos hemos comunicado ahí varias veces. Fantásticamente. Sí, Entonces ya tendremos un nuevo grupo en la academia. excelente. Muy bien, pues. Muchas Muchas gracias. gracias y muchas gracias a todos y todas por participar. Un Chao, Nati. abrazo.